Bienvenidos y bienvenidas a una clase más del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con el archivo de resultados de las elecciones de los Estados Unidos que habíamos comenzado a utilizar en la clase anterior. Y lo que vamos a hacer es expandir un poco el programa que ya teníamos para agregarle otras funcionalidades. Y vamos a también generar un archivo CSV con los resultados que nosotros estábamos mostrando en una tabla en la que le habíamos agregado datos adicionales. Entonces vamos a crear un archivo nuevo CSV con esos datos aumentados. Entonces vean que ya estoy aquí en PyCharm y tengo abierto el archivo que estuvimos trabajando en la clase anterior, y lo que vamos a hacer, como les decía, es expandirlo para agregarle otras funcionalidades adicionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recapitulando, es hacer que el archivo se comporte de manera más interactiva con el usuario, que tenga pues menúes de tal forma que nosotros podamos agregarle diferentes módulos al programa y de esa forma poder aplicar más cosas con los mismos datos. Entonces lo voy a ejecutar de una vez con la versión que teníamos, nada más como para recapitular que era lo que ya teníamos programado en este programa. Entonces voy a ejecutarlo de manera directa y vamos a ver entonces qué es lo que el programa realiza. Entonces recuerden que lo primero que el programa realizaba era abrir el archivo, por supuesto, luego tomaba los datos y los presentaba en esta tabla, agregándole la columna de total, que esa no venía en el archivo original, y agregando la columna de ganador, que esa tampoco venía en el archivo original, ¿verdad? Luego teníamos ya programada una función de búsqueda en la cual nosotros podíamos seleccionar uno de los estados del listado completo y presentar entonces los resultados de las elecciones en ese estado en particular en la forma de un gráfico. Entonces, por ejemplo, acá el programa me está pidiendo que inserte el nombre de un estado. Yo voy a insertar, por ejemplo, Oregon, y entonces el programa encuentra Oregon en la lista y nos grafica los resultados como un gráfico de pastel, ¿verdad? Donde tenemos acá porcentaje de votos emitidos para Joe Biden y aquí el porcentaje de votos emitidos para Donald Trump. Entonces, donde yo cierro el programa, en la ventana de gráfico, perdón, el programa termina y nosotros presionaríamos Enter para terminar. Lo que vamos a hacer ahora es convertir esto ya en un programa más completo, de tal manera que vaya tomando pues la forma de una aplicación más completa y que podamos agregarle incluso módulos adicionales. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es convertir este programa en una especie de estructura que nos permita a nosotros agregarle módulos y que nos permita que se esté ejecutando todo el tiempo. Entonces vamos a ir a traernos unas funciones que ya nosotros teníamos listas y, por ejemplo, que teníamos ya colocadas en archivos como vehículos o como atletas, ¿verdad? Yo voy a abrir el programa de atletas y vamos a ir a traernos algunas de las funciones que ya nosotros habíamos creado con anterioridad. La primera función que vamos a necesitar es la función de leer número para poder leer una opción, o podemos utilizar esta, perdón, que es la opción de validar opción, ¿verdad? Que esta era la que nosotros utilizábamos para los menús. Entonces voy a copiarla con control C y me la voy a traer para mi programa que se llama elecciones. Entonces acá igual en esta sección voy a poner las funciones propias y vamos a ir pegando las funciones que ya nosotros teníamos. Vean que la función validar opción hace uso de la función leer número que ya también nosotros habíamos creado con anterioridad.
Entonces vamos a ir al archivo de atletas y nos vamos a traer entonces la función leer número. Ok, le vamos a dar control C y nos la vamos a traer para acá, le vamos a dar control V. Ok, entonces aquí tenemos las dos funciones ya elaboradas. Ok, si ustedes quieren pues pueden dejarla como está, o si ustedes quieren pues pueden cambiarle estas variables a minúsculas si ustedes quieren, para que no les lance estos mensajes de warnings, ¿verdad? Estas sugerencias del PyCharm, pero vamos a dejarlas así como están. Vamos a ver qué más ocupamos. Vamos a necesitar también la función de borrar pantalla, que nosotros habíamos creado ya con anterioridad también, que es esta que se llama borrar pantalla. Vamos a darle control C, lo vamos a traer para acá y la vamos a pegar aquí arriba. Ok, luego vean que esta función de borrar pantalla hace uso de la librería OS, por lo tanto tenemos que ir a importar también la librería OS, ¿verdad? Vean que aquí nosotros la importábamos en el archivo de atletas, entonces vamos a poner import OS. Ok, entonces para que esta función nos trabaje bien y nosotros podamos borrar la pantalla correctamente. De acuerdo, entonces ya nos trajimos estas funciones y vamos a delimitar aquí correctamente donde inicia el programa principal. El programa principal va a estar ahora iniciando a partir de esta línea. De hecho, ustedes pueden marcarlo como con una línea así para que se delimite de mejor manera. En el programa principal, lo primero que vamos a hacer es continuar leyendo el archivo, tal y como lo estamos haciendo en este momento. Esto solo se hace una vez y se hace al inicio del programa. Ya una vez que nosotros hemos abierto el archivo y hemos pasado la información a una lista, podemos continuar el programa con la información en la lista. No hace falta abrir el archivo varias veces o mantenerlo abierto durante la ejecución del programa. Ok, entonces ya después de que hemos abierto el archivo, la idea es que lo demás nos quede dentro de módulos, ¿verdad? Lo de la tabla se va a convertir en un módulo, en uno de los módulos del programa, y lo de la representación de los resultados de cada estado en la forma de un gráfico también nos va a quedar en la forma de un módulo separado. ¿Ok? Entonces por acá voy a crear el ciclo principal. Ciclo principal, o podemos colocarlo de esta manera. Vamos a ponerle una vez menú principal. Ok, y recuerden que el menú principal pues depende de una condición, ¿verdad? De tal forma que entonces nosotros tenemos que crear esa condición de repetición. Va a ser entonces nuevamente una variable que se va a llamar repetir, y a esa variable le vamos a asignar verdadero inicialmente. Y ahora aquí tendríamos entonces el menú principal, o el ciclo while principal. Ok, entonces sería while repetir, hacemos lo siguiente. Entonces aquí iniciamos el ciclo while principal, y lo que voy a hacer es que voy a traerme el menú principal
que ya teníamos programado para atletas. Ahora vean que estamos repitiendo pues básicamente la misma estructura. Entonces voy a traerme el menú principal completo y lo voy a copiar, me lo voy a traer para elecciones y nada más lo vamos a ajustar. Entonces acá el título sería resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y voy a poner acá noviembre 2020. Ok, ese va a ser pues el título del programa en este caso y voy a actualizar entonces el marco para que me quede adecuado. Ok, y el menú principal por ahora va a tener dos módulos y la opción de salida. En el primer módulo tendríamos en este caso listado de los resultados, en todos los estados, ¿verdad? Porque la tabla nos lanza los resultados de todos los estados que están dentro del archivo. Luego el menú 2 sería graficación de resultados en un estado en particular, ¿verdad? Porque en este módulo lo que estamos haciendo es lanzando un gráfico con los resultados de un estado en particular, ¿verdad? Y en el módulo 3 tendríamos la salida de la aplicación por el momento. Entonces, nuevamente vamos a llamar a la función que sería validar opción y las opciones son 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces ya las tenemos aquí preparadas. Y aquí es donde vamos entonces a analizar la opción seleccionada. Ok, entonces lo primero que hacemos es preguntar con if si opción es exactamente igual a 1. Ok, ok, si la opción es un 1, entonces sabemos que o lo que va acá es el módulo de la tabla general, que ahorita no la traemos, ¿verdad? Si no es 1, entonces vamos a preguntar si la opción seleccionada es igual a 2. Entonces, si es igual a 2, entraríamos al módulo de resultados o módulo de gráfico para resultados de un estado. Ok, y por ahora podemos colocar con un else y tendríamos la salida de la aplicación. De acuerdo, entonces si nosotros ingresamos al módulo 1, lo primero que vamos a hacer es entonces borrar la pantalla y llamamos entonces a borrar pantalla, ¿verdad? Ok, limpiamos la pantalla y después tenemos que mostrar la tabla, pero vamos a colocarle también un marco y un título. Ok, entonces voy a usar este mismo de acá y lo voy a colocar en esta otra parte con control V. Entonces voy a poner acá
El título va a ser entonces módulo de resultados generales para todos los estados. Y voy a acomodar el marco. Sería entonces módulo de resultados generales para todos los estados. Y aquí voy a mostrar nada más un mensaje que va a decir tabla de resultados generales por estado. Y lo que tenemos que hacer acá es mostrar la tabla, pero esa parte ya nosotros la hicimos, la tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces voy a copiar esta parte que es la presentación, la creación de la tabla y la presentación de la tabla, y le voy a decir control C para cortarla y me la voy a traer para acá y le voy a dar entonces control V, y entonces ya aquí me va a quedar en el módulo 1 la parte de la tabla, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero estamos creándola para el, para el módulo 1 en este caso. Y al final vamos a poner nuevamente un print para dejar un espacio, y por acá abajo voy a poner un input, y en el input, igual que hemos hecho siempre, voy a colocar entonces presione enter para volver al menú principal. Ok, listo. Entonces se muestra la tabla, y en el momento en el que el usuario presione enter nuevamente, entonces saldríamos de esta parte del if y volveríamos al menú principal, ¿verdad? Porque no estamos cambiando la variable repetir, ¿verdad? Esa variable repetir se cambiaría únicamente en el módulo 3, que es el módulo de salida. Perfecto, ahora voy a traerme la parte del gráfico y la voy a colocar en la opción 2, que es donde tenemos el módulo 2, que es el módulo de mostrar gráfico de pastel. Entonces voy a traerme esta cuestión de acá, este código, y incluyendo esta parte, ¿verdad? Que era si el estado que nosotros digitábamos no estaba en la lista, entonces mostrábamos este mensaje. Entonces lo voy a cortar también y me lo voy a traer para acá. Y ya aquí lo tenemos. Lo que pasa es que voy a ponerle también un título y un texto, y voy a borrar la pantalla, igual que hice con el módulo 1. Entonces voy a darle control C para copiar esta parte y me la voy a traer para acá. Voy a darle control V. Entonces borro la pantalla cuando inicio el módulo 2, y vamos a cambiarle también el título a este módulo. Entonces arriba pusimos módulo de resultados generales. Voy a poner aquí módulo gráfico de resultados para un estado en particular. Recuerden que aquí es el usuario el que selecciona qué estado es el que quiere graficar. Ok, entonces acá no voy a poner este mensaje directamente, sino que ingresaríamos directamente a solicitarle al usuario que seleccione o que inserte el nombre de un estado. Aquí en realidad debería de ser inserte el nombre del estado que desea graficar. Ok, entonces el usuario inserta el nombre del estado, pasamos a buscar ese estado dentro de la lista,
Si encontramos el resultado, entonces graficamos la información como hicimos en la clase anterior y ponemos la bandera o la variable encontrado en true para indicar que ya lo encontramos y salimos del ciclo for anticipadamente, ¿verdad? Cuando ya lo encontramos. Si el ciclo for se ejecuta completamente y no encontramos nunca el estado, pues nos va a salir aquí un mensaje que nos va a indicar que el estado no fue encontrado. Aquí lo único que tenemos que agregar al final es el mensaje para salir del módulo, ¿verdad? Mostrando mensaje para salir del módulo. Entonces aquí pondríamos un input nuevamente y colocaríamos presione enter para volver al menú principal. Listo. Entonces cuando ya el usuario presiona enter, entonces volvemos al menú principal y salimos del módulo 2. Aquí me hizo falta colocar este mismo comentario en la parte de arriba, en el módulo 1. Entonces control C, lo voy a copiar, lo voy a traer para acá y lo voy a pegar. Ok. Entonces ven que ya tenemos los dos módulos principales. Ya podemos borrar esta parte de aquí. Estos comentarios ya no son necesarios. Y lo único que nos queda es completar la parte de la salida de la aplicación, en cuyo caso lo único que tenemos que hacer, ya sabemos, es colocar repetir en falso para que a la siguiente iteración el ciclo while no se repita. Entonces para salir de la aplicación colocamos repetir en falso. ¿Ok? Y ya con eso saldríamos del ciclo principal y caeríamos aquí, que sería la salida de la aplicación. Entonces, si ustedes quieren, pues podemos repetir, qué sé yo, este título, pero en vez de poner menú principal vamos a poner otro mensaje. Entonces le voy a dar control C. Bueno, voy a incluir la parte de borrar pantalla para que se vea mejor. Le voy a dar control C y me lo voy a traer para el final, y aquí entonces le doy control V y me voy a traer esto, una tabulación para el frente. Recuerden que para hacer la tabulación inversa sería Shift Tab, ¿verdad? Entonces borramos la pantalla. Voy a poner aquí mensaje de salida. Entonces mostramos la misma carátula del programa, y en vez de colocar menú principal vamos a colocar entonces final de la aplicación, presiona enter para terminar, y ya este sería el final del programa completo. Ok, entonces ya aquí tenemos el programa reacomodado de tal manera que nos queda en la forma de módulos, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos visto y que es más fácil para el usuario y que nos permite expandir mucho más nuestro programa de manera más cómoda. Voy a poner aquí unas líneas adicionales para marcar dónde comienza el menú principal y dónde en realidad termina, ¿verdad? Ok. Entonces voy a ir a ejecutar esta parte para verificar que esté funcionando bien. Voy a indicar acá que esta es la versión 02. Ustedes si quieren la graban como otro archivo separado. Voy a cerrar el de atletas porque ya no lo ocupamos más, y lo vamos a ir a ejecutar para ver cómo se está comportando. Ok, entonces ya lo tengo seleccionado aquí y voy a darle entonces Run para ver si funciona bien.
Entonces aquí tenemos el menú principal. Este archivo, este mensaje lo podemos quitar eventualmente o lo podemos poner posterior al mensaje de ingreso. Ok, eso lo tenemos que corregir. Y ahora voy a ingresar al módulo 1, que es el módulo de listado de resultados de todos los estados. Entonces, donde yo doy 1, se borra la pantalla. ¿Verdad? Que en PyCharm, en el debugger, no lo vamos a ver, pero cuando ejecutemos el programa independientemente, pues sí vamos a ver el borrado de la pantalla. Entonces, aquí tenemos la tabla con los resultados para todos los estados. Y podemos volver al menú principal con Enter. Vamos a ver. Ok, ya aquí volvimos al menú principal. Vamos a ir al módulo de graficación con Enter. Y entonces vamos a seleccionar un estado. Digamos el estado de Colorado. Le damos Enter y aquí nos aparecen los resultados para el estado de Colorado. Ok, cerramos y volvemos al menú principal con Enter. Voy a probar la salida y vemos pues que la salida está trabajando bien y que terminamos el programa con código cero. Una cuestión que es importante es que en el módulo 2 sería interesante que el usuario pueda repetir incluso el módulo 2, ¿verdad? Porque uno quisiera ver diferentes estados al mismo tiempo, ¿verdad? Sin tener que salir del módulo 2. Entonces vamos a agregarle acá un ciclo de repetición también. Entonces voy a poner acá condición de repetición del módulo 2. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar condición, por ejemplo. Y le voy a asignar de nuevo verdadero. Entonces, voy a poner aquí ciclo de repetición del módulo 2. Y tendremos un while, igual que siempre, while condición. Y lo que está dentro de la condición sería la parte de graficación completa. Ok, entonces le voy a aplicar un tab a esto para que me quede dentro del ciclo while de condición. Aquí puedo poner un comentario que sería limpiar pantalla y mostrar el menú del módulo, el módulo 2. Ok, entonces supongamos que ingresamos, el usuario selecciona un estado, graficamos los resultados de ese estado y aquí, en vez de mostrar un mensaje para salir del módulo, lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario si desea repetir ese módulo. Entonces voy a colocar aquí preguntando y validando si el usuario desea buscar otro estado. Ok, entonces voy a crear la voy a poner aquí mismo, ¿verdad? Voy a crear una variable que se va a llamar letra. Letra sería input de, y aquí voy a colocarle el mensaje, desea buscar y graficar otro estado, sería sí o no, ¿verdad? Igual que siempre. Dejamos un espacio y aquí entonces ponemos la parte de validación y creo que vamos a necesitar un ciclo extra.
vamos a necesitar un ciclo extra. Vamos a poner condición para validación de repetición. Ustedes pueden crear una función, ¿verdad?, adicional si ustedes gustan, porque si esto lo vamos a poner en varios otros módulos, vamos a ocuparla. De hecho voy a crear una función mejor. Entonces voy a dejar esto por el momento así y vamos a ir arriba a crear una función adicional. Y podemos crearla entonces como una función que sea validar repetición, y va a recibir entonces como argumento el mensaje. ¿Ok? Y esta va a ser una función que nos va a devolver verdadero o falso en el caso de que tengamos que repetir o no tengamos que repetir. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar la descripción de la función. Sería función para solicitar al usuario si desea repetir un módulo. Ok, y voy a poner un comentario aquí adicional que sería devuelve verdadero o falso, dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí, ahora sí, creando condición de validación. Entonces aquí puedo crearla como condición nuevamente, no hay ningún problema, porque estamos dentro de la función y esta va a ser una variable local. Entonces condición va a ser verdadero inicialmente. Aquí tendríamos el ciclo while de repetición y sería entonces while condición. Vamos a solicitar al usuario que seleccione si desea repetir módulo o no. Entonces tendríamos la creación de la variable letra, que sería input de mensaje. Ok, estaríamos usando mensaje como referencia. Y ahora pues vamos a ir a validar la opción seleccionada. Entonces vamos a poner if si letra es igual a S mayúscula or letra igual a S minúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Selecciona usuario, vamos a ver, usuario selecciona repetir, o sea, quiere repetir el módulo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es un return verdadero. ¿Ok? Si no es ese, entonces preguntamos si letra es igual a n o si letra es igual a n minúscula, en cuyo caso entonces el usuario quiere salir. Selecciona salir. Por lo tanto tenemos que hacer un return falso.
¿ok? Y si ninguna de estas condiciones se cumplió, entonces es que el usuario seleccionó una letra o insertó una letra que no era correcta. Entonces ponemos acá opción seleccionada es inválida. Y mostramos el mensaje con un print. Error, opción seleccionada es inválida. Listo. Y repetiríamos el ciclo while hasta que el usuario seleccione una opción que es correcta. Entonces, esta función que se llama validar repetición es la que vamos a usar en la parte de abajo en el módulo 2, esta que tenemos acá. Entonces, condición para validar repetición, entonces preguntamos if, o podemos leerla aquí mismo, podríamos más bien poner acá actualizando condición para repetir el módulo. Entonces, a nuestra variable condición que está controlando este ciclo while interno, le vamos a asignar validar repetición y el mensaje sería desea buscar otro estado, buscar y graficar otro estado, y las opciones entonces son sí o no, e incluimos el mensaje, el signo de pregunta, y dejamos un espacio. De acuerdo, entonces si el usuario selecciona repetición, entonces condición continúa en verdadero y el ciclo while se vuelve a repetir. Si condición resulta ser falso, entonces condición es en falso, el ciclo while interno sale y volveríamos al ciclo principal. Ok, entonces vamos a ejecutar esta parte a ver si funciona como nosotros lo estamos pensando. Ok, entonces aquí tenemos el menú principal, igual que siempre. Voy a colocar 2 para ingresar al módulo de búsqueda. Voy a seleccionar un estado, digamos Oregon, y aquí tenemos un error. Nos dice que en estados no está definido. Ok, eso es un error interesante, porque vean que esta variable en estados, en este caso, no se creó porque no ejecutamos el módulo 1 primero. En el caso anterior, cuando lo corrimos anteriormente, ejecutamos primero el módulo 1 y entonces n estados se creó en el módulo 1 y cuando lo utilizamos en el módulo 2, entonces no hubo problema. Pero ahora que estoy ejecutando el módulo 2 directamente, n estados no me aparece definida. Entonces quiere decir que tenemos que ir a crearla también en el módulo 2. ¿Ok? Recuerden que cuando entramos al módulo 2 ya tenemos la lista definida. La lista viene de la parte principal. De hecho, voy a borrar este mensaje de aquí para evitar que aparezca cuando cargamos el archivo. Entonces, en el módulo 2 tengo que ir a crear nuevamente n estados, la variable n estados, en caso de que el usuario, vean que solo aquí en el módulo 1 se está creando n estados. Entonces, si el usuario ingresa al módulo 2 directamente, ahora que los tenemos separados, podría ser que esa variable, como en el caso anterior, no se forme y que por lo tanto me dé un error. Entonces voy a tener que copiarla de acá, le voy a hacer control C, voy a copiarla del módulo 1 y la voy a pegar también en el módulo 2, para que entonces esta variable exista también en el módulo 2.
No importa si está en los dos y si el usuario genera los dos o utiliza los dos módulos, pues no va a haber ningún problema porque el resultado al final va a ser el mismo. Entonces vean que aquí donde estamos utilizando en el ciclo for la variable n estados, ya ahora sí la tendríamos definida dentro del módulo 2 por si de nuevo el usuario no ejecuta el módulo 1 en primera instancia. Ok, vamos a ver si ahora sí se corrige el problema. Entonces voy a ingresar al módulo 2 directamente, voy a seleccionar el estado Oregon y ahora sí se muestran los resultados bien del estado de Oregon, ¿verdad? Entonces podemos cerrar aquí el cuadro de gráfico y vea que aquí nos pregunta, ¿desea buscar y graficar otro estado? Digamos que sí. Entonces volvemos al módulo 2 y podemos seleccionar otro estado, digamos Delaware. Entonces aquí tenemos los estados para los resultados para Delaware. Entonces ya ahora podemos repetir vean que si yo presiono una letra que no es la correcta, la función me la detecta, ¿verdad? Incluso si yo presiono un 5, la función me la detecta y me pide de nuevo la condición. Entonces voy a decirle que no y volvemos al menú principal. Podemos mostrar la tabla igual que siempre y vean que la tabla aquí está funcionando correctamente. Ok, entonces voy a volver al menú principal. Aquí es donde tengo que presionar dos enters y voy a ir a revisar por qué. Vamos a salir de la aplicación y terminamos el programa. En el módulo 1 al final me está pidiendo dos veces el enter. Vamos a ver por qué será que me pide dos veces el enter. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint aquí arriba. Quiero ir a buscar por qué es que el programa me está pidiendo dos veces enter. Ok, entonces lo voy a ir a ejecutar paso a paso esta vez. Ok, entonces tenemos aquí el programa, ¿verdad? Voy a darle repetir hasta el siguiente breakpoint. Voy a ingresar al módulo 1. Mostró la tabla y aquí caemos en este input, que es el input que me devuelve al menú principal. Entonces, donde yo presiono F8, entonces me pide que presione Enter para volver al menú principal. Voy a presionar Enter y volvemos al menú principal correctamente. Borramos la pantalla y mostramos el menú principal. Debe ser algo del PyCharm porque vean que con un único Enter volvimos al menú principal. Entonces ese no es un problema real de nuestro programa. De acuerdo, entonces voy a detenerlo. Ya al menos salimos de duda. Probablemente cuando ejecutemos el programa fuera de PyCharm, ese problema se va a corregir. Perfecto, entonces vamos a ver qué más podemos hacerle ahora a nuestro programa. ¿Qué más le podemos agregar ahora que lo tenemos en forma modular? Muy bien, entonces ¿qué más le podemos agregar a este programa? Le vamos a agregar eh, una característica adicional al módulo 1. Recuerden que en el módulo 1, cuando nosotros mostramos la tabla, nosotros le estamos agregando columnas adicionales a los datos que originalmente tenía el archivo. Estamos creando el total de votos, que ese no lo traía el archivo CSV original, y le estamos agregando lo que es el ganador. Entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo nuevo con esos datos adicionales, junto con los datos que originalmente tenía el archivo. Es decir, vamos a guardar en un archivo CSV también los datos que nosotros estamos presentando en la tabla. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, nosotros vamos a tener que
solicitarle también al usuario que nos indique si desea guardar esa información o si no desea guardar la información. Entonces lo que vamos a hacer es preparar una lista adicional con la información que nosotros estamos presentando en la tabla. Si el usuario quiere guardar esa información en un archivo, lo que haríamos sería pasar la información de esa nueva lista a un nuevo archivo CSV. Ok, entonces voy a crear acá, antes de crear la tabla, voy a crear una lista vacía. Una lista vacía para colocar los datos de la tabla. Ok, recuerden que la tabla contiene datos adicionales que el archivo original no contiene. Entonces voy a crear aquí una variable que se va a llamar nueva lista. O podemos llamarle, porque la original se llama resultados, ¿verdad? Podemos llamarle resultados extra. Es decir, resultados más las columnas adicionales que nosotros estamos colocando. Y esta pues la voy a definir como una lista vacía. Ahora, conforme nosotros vamos creando la tabla, vean que aquí al puro final lo único que hacemos nosotros con la fila ya creada, con todos los datos que vamos a mostrar en la tabla, lo único que estamos haciendo es agregando esa fila en la tabla. Entonces le vamos a agregar una línea aquí adicional donde vamos a agregar también, agregar o agregando la nueva fila a la nueva tabla o a la nueva lista, perdón. Ok, entonces vamos a decir que resultados extra le vamos a agregar fila, ¿verdad? Ok, entonces de esa manera nosotros estaríamos no solo actualizando la tabla, sino actualizando también la lista nueva de resultados. Ok, y aquí nosotros presentamos la tabla, ¿verdad? En pantalla. Cuando ya salimos del ciclo for, que hemos recorrido todas las filas del archivo original o de la lista original y que hemos creado la nueva lista completa, entonces vamos a mostrar la tabla, vamos a mostrar el mensaje y antes de salir nosotros le vamos a preguntar al usuario si desea salvar la nueva información o la tabla en un archivo nuevo CSV. Ok, entonces vamos a colocar acá creación de nuevo archivo CSV con los datos de la tabla. Ok, entonces vamos a usar también la función vamos a aprovechar esta función que tenemos aquí, validar repetición, para hacer una pregunta adicional. Entonces vamos a crear una condición. Vamos a ver si no es la misma que tenemos acá. No, en este ciclo no tenemos condición, entonces podemos llamarle a esta variable también condición. Condición va a ser igual a validar repetición, solo que en este caso no vamos a validar una repetición como tal, sino que vamos a... De hecho deberíamos de cambiarle el nombre a esa función. Vamos a ver si nos sirve. Porque realmente lo que nosotros queremos hacer es... Vamos a preguntar nuevamente si el usuario quiere hacer algo sí o no, ¿verdad? Deberíamos de ponerle a esta función validar decisión. Es un nombre más apropiado. Entonces vamos a cambiarle aquí, vamos a poner función para solicitar al usuario si desea aceptar o no una opción. Esto es más conveniente.
Entonces se llama validar decisión. Vamos a actualizarlo aquí, que es donde la vamos a usar. Validar decisión. Ok. Y antes de que se me olvide, voy a actualizar también aquí abajo, ¿verdad? Porque ya la función no se llama validar repetición, sino se llama validar decisión. Ok, listo. Entonces aquí en validar decisión voy a colocar un mensaje y el mensaje va a ser: desea guardar los datos de la tabla. Vamos a decirle sí o no. Ok, esa sería la pregunta. Y la función nos va a devolver verdadero o falso dependiendo de si el usuario quiere o no quiere guardar los resultados. Entonces vamos a preguntar luego con if verificando opción. Entonces vamos a preguntar if condición igual, o podemos preguntar una vez if condición, ¿verdad? Porque si condición es verdadero, entonces aquí salvando información de la tabla en archivo. Si la condición es falsa, no importa, no ejecutamos nada y continuamos hacia la salida del programa, ¿verdad? Entonces únicamente ejecutaríamos algo si nosotros ingresamos a esta parte del if. ¿Ok? Y aquí dentro del if es donde vamos a tener que abrir o crear un archivo nuevo y vamos a colocarle los datos que nosotros salvamos previamente en la lista de resultados extra. Recuerden que cuando nosotros manejamos archivos, la idea es cuando leemos, cargar los resultados, la información del archivo en una lista, y cuando nosotros escribimos, la idea es pasar la información que tenemos en una lista ya preparada a un archivo. Entonces vamos a colocar esa sección acá. Perfecto, entonces ¿cómo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, tenemos que abrir la estructura with. Ok, y vamos a poner with open y vamos a darle el nombre del archivo. El nombre del archivo no puede ser igual al que nosotros utilizamos durante la lectura, porque si grabamos en este mismo archivo borramos los datos originales, de tal manera que al volver a ejecutar el programa, pues los datos nos van a quedar organizados de otra manera y el programa no nos va a funcionar bien. Entonces vamos a crear un archivo adicional con un nombre nuevo. Se va a llamar US 2020 y voy a poner acá nada más results o L results extra.csv. ¿Ven? Entonces tiene un nombre diferente y lo vamos a abrir o lo vamos a crear con modo escritura. Entonces modo W, ok, que en este archivo sí vamos a escribir. Recuerden que cuando abrimos el archivo con modo W, pues el archivo se abre limpio, ¿verdad? Entonces si el archivo ya existía, pues simplemente le borramos el contenido y comenzamos de nuevo. Y lo vamos a abrir entonces como archivo. Ok, entonces ya aquí adentro tenemos el archivo abierto y lo primero que vamos a hacer es crear el objeto de escritura para el archivo. Recuerden que cuando usamos archivos CSV tenemos que crear un objeto de escritura. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sería podemos crear el objeto igual archivo, CSV archivo, solo que ahora lo vamos a crear como CSV, como
¿Cómo lo tenemos que crear? Sería csv.writer. csv.writer, aquí está. Y lo vamos a escribir con las siguientes características. Y aquí voy a mencionarles algo interesante. Tenemos que llamar al archivo, ¿verdad? A esta variable que tenemos acá que contiene el control del archivo. Entonces sería archivo y le vamos a agregar un argumento adicional que se llama delimiter. ¿Ok? Y le voy a poner en este caso coma. ¿Ok? Y ese sería entonces el objeto de escritura. Perfecto. Entonces ya lo tenemos listo, el objeto de lectura. Entonces ahora vamos a crear el ciclo for de escritura. Pero antes, se me había olvidado, tenemos que saber cuántas filas le vamos a tener que escribir al archivo. Entonces vamos a calculando número de filas a escribir en archivo. El número de filas que vamos a escribir, pues básicamente es el número de filas que tenga la lista resultados extra. Entonces podemos crear una variable que se llame nfilas, que tendría entonces len de resultados extra. Ok, ese es el número de filas que vamos a escribir. Y también tenemos que escribir la primera fila del archivo. Escribiendo primera fila del archivo. Recuerden que todo archivo CSV, lo ideal es que tenga una primera fila que contiene los títulos de cada columna. Y nosotros tenemos los títulos de las columnas aquí, ¿verdad? Porque son los mismos títulos de la tabla. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esta parte, voy a copiarlo, control C, y voy a usarlo para escribir la primera fila de mi archivo. Entonces acá, para escribir la primera fila del archivo, yo voy a colocar la función csv archivo.writeRow, ¿verdad? Y dentro, pues lo que vamos a hacer es escribir una fila. ¿Ok? Entonces aquí ustedes tienen la fila que nosotros vamos a colocar en primera instancia al inicio de nuestro archivo .csv. Ok, entonces ya esto nos salvaría la primera fila del archivo y ahora sí podemos empezar a salvar los datos que tenemos en la lista, y entonces ahora sí ocupamos el ciclo for. Entonces diríamos for, digamos, fila, podemos poner fila in, y pondríamos ahora range, ¿de quién? De n filas, ¿verdad? Porque es el número de veces que queremos ejecutar el ciclo for. Y aquí adentro entonces colocando fila de datos o fila de información en el archivo. Ok, entonces aquí adentro lo que pondríamos es de nuevo csv archivo.writeRow, y ahora lo que hacemos es colocar registros vamos a ver cómo se llama mi resultados, perdón, se llama resultados extra, y
de fila, ¿verdad? Porque fila va a ir desde 0 hasta el número de filas -1, ¿verdad? Y la lista que tenemos nosotros de resultados extra contiene únicamente la información, no contiene ningún encabezado, ningún título. Entonces los títulos los ponemos por aparte fuera del ciclo for, ¿verdad? Porque esto solo lo hacemos una vez para el archivo y después ahí sí en el ciclo for vamos colocando fila por fila toda la información que está en la lista. De acuerdo, entonces cuando termina este ciclo for, entonces ya tendríamos el archivo guardado. Con la información saldríamos de la estructura with y saldríamos también del if para caer entonces en la parte de mensaje final. Lo que podemos poner tal vez acá es un mensaje de confirmación para el usuario y le diríamos un print, le diríamos información guardada correctamente digamos, si ponemos el nombre del archivo US 2020 L results extra.csv, para que el usuario sepa pues en qué archivo fue que se guardó la información, que no es el mismo archivo con el que iniciamos el programa. De acuerdo, entonces vamos a ver si esto nos funciona bien cuando ejecutamos el programa. Entonces vamos a correrlo completo y vamos a ver qué ocurre. Por supuesto, para guardar el archivo primero tenemos que generar la lista, ¿verdad? Entonces tenemos que ingresar al menú 1 para mostrar la lista. Entonces la lista se va a guardar ahora con la forma en la que la estamos presentando aquí en pantalla. Entonces vean que ahora me pregunta, ¿desea guardar los datos de la tabla? Yo le voy a decir que sí. Y dice información guardada correctamente en ese archivo. Y vamos a volver al menú principal. Y voy a salir. Ok, entonces vamos a terminar. Y ahora voy a ir a buscar el archivo en la carpeta para verlo. Vean que aquí ya tengo el archivo original y ahora tengo un archivo que es el que acabamos de crear. Vean lo que ya me aparece aquí en la carpeta, pero voy a ir a abrirlo con el Notepad para verlo más fácilmente. Bien, aquí tenemos entonces, estoy en el explorador y voy a abrir entonces el archivo resultados extra y lo voy a abrir con el Notepad primero que todo para verlo. Y vean acá donde tenemos la información. Vean que por alguna razón me está dejando una fila de por medio. Entonces, vamos a ver qué será el asunto. Entonces, ya aquí tenemos la información guardada. Por lo tanto, y vean que nos aparece con toda la información que está en la tabla. Ok, entonces voy a cerrarlo aquí un momento y voy a ir a Excel para mostrarles otra cuestión importante. En algunos casos, algunos de ustedes me han comentado que donde intentan abrir el archivo en Excel les aparece todo en la misma columna. Y eso es porque en algunas ocasiones el programa no está preparado para identificar el delimitador correcto para los datos. Entonces, cuando nosotros queremos abrirlo de una manera más confiada, entonces creamos una hoja de datos común y corriente, vamos a donde dice datos o data y aquí van a encontrar una opción que se llama from text o CSV. Entonces vamos a marcar ahí y se nos va a abrir una ventanilla de diálogo con varias cuestiones. Entonces yo aquí voy a ir a buscar el archivo que yo quiero cargar. Yo tengo entonces en mi carpeta personal en PyCharm Projects práctica 05
y marco el archivo que quiero importar y le doy importar. Entonces, vean que acá tenemos el archivo con los datos, están mostrando nada más unos cuantos y vean que efectivamente me está quedando una línea en blanco entre los registros. Entonces ahorita vamos a ver cómo la quitamos. Entonces le voy a decir load y ahora sí me aparecen los datos completos, ¿verdad? Voy a ir un momentito y me aparecen como una hoja diferente. Lo que les quería mencionar, voy a borrarlo un momentito. Bueno, voy a ir de nuevo a la ventana para mostrarles otra cuestión. Voy a seleccionar de nuevo el archivo y en la ventana de diálogo vean que Excel normalmente reconoce cuál es el delimitador. En este caso es una coma, el delimitador, pero el delimitador podría ser un punto y coma, un signo de igual, un dos puntos, un espacio, una tabulación o cualquier otra que ustedes quieran. En este caso nosotros estamos usando coma. Por lo tanto, entonces, el archivo se carga o se separa en columnas de acuerdo a la posición de la coma. ¿Ok? Entonces, de esa forma ustedes pueden cargar en Excel sus archivos sin problema. Entonces, ahora vamos a volver a PyCharm. Perfecto, entonces ya volví aquí a donde estamos en el archivo de PyCharm y vamos a ir a ver cómo podemos hacer para corregir el asunto de las filas, ¿verdad? Para que cuando nosotros guardamos el archivo, que no nos quede una fila en blanco entre cada fila de datos, porque eso después nos va a dificultar evidentemente la lectura de ese archivo en otro programa. Entonces, para corregir eso, para evitar que Python nos agregue una fila adicional en blanco, entonces aquí donde nosotros abrimos el archivo en modo de escritura, ¿verdad? Vamos a agregar el siguiente argumento. Vamos a agregar new line igual y le damos dos comillas, ¿ok? Así, y no escribimos nada entre las comillas. De esa forma entonces Python no nos va a crear ninguna línea en blanco entre las filas de información que nosotros vamos a guardar. ¿Ok? Entonces, ya con esto vamos a ejecutar el programa nuevamente para ver cómo nos va esta vez. Entonces, aquí estamos en el menú principal, voy a escoger uno. Presentamos la tabla con los datos adicionales, le voy a decir que sí quiero guardar y guardamos, ok, en el archivo. Le doy enter para continuar y le doy 3 luego para salir. Entonces salimos de la aplicación y voy a ir entonces al explorador nuevamente y aquí tengo el archivo, le voy a dar doble clic y vean ahora donde ya me aparecen los datos con las filas consecutivas. Entonces así es como tiene que quedar el archivo con su primera fila de títulos. Vean que aquí están los títulos correctamente en las columnas, ¿verdad? Tal y como nosotros lo definimos. Y aquí están las filas de datos. Si nos hubiera quedado una línea en blanco, el problema es que si luego nosotros leemos este archivo en otro programa o en otra aplicación, eso nos podría generar problemas. La idea es que los archivos tengan las filas de información de manera consecutiva. Perfecto, entonces voy a cerrar acá, así que no voy a salvar, y voy a abrir otro momento el archivo con el Notepad. Vean que aquí tengo el archivo con el Notepad y vean que las columnas están separadas por coma, ¿verdad? Y pues eso es lo que nosotros queremos en un archivo CSV. Sin embargo, hay que mencionar que, como ya vimos en Excel, la coma no es el único delimitador que nosotros tenemos en archivos CSV. Pueden haber otros caracteres de delimitación. Vean que, por ejemplo, yo puedo cambiar aquí donde dice delimiter y puedo poner un punto y coma, por ejemplo,
que eso va a cambiar la forma en la que el archivo se va a guardar. Entonces vean que si ahora yo lo ejecuto con punto y coma, vean lo que va a ocurrir. Voy a ingresar a la aplicación, le voy a decir que voy a listar los archivos, los resultados, voy a salvarlos nuevamente, ya los salvé y ahora salgo de la aplicación normalmente. Y vamos a ir a buscar el archivo de nuevo. Vean que si yo lo abro ahora con el Notepad, ahora el delimitador es un punto y coma. Y ustedes dirán, bueno, pero sigue siendo esto un archivo CSV. Sí, sigue siendo un archivo CSV, no hay problema, pero ahora el delimitador es el punto y coma. De tal manera que muy probablemente si yo lo abro ahora con Excel, me va a aparecer el error que les aparece a algunos de ustedes, que es que toda la información me quedó en la primera columna. O sea, no me separó las columnas correctamente. ¿Por qué? Porque el Excel que yo tengo está configurado para utilizar la coma como delimitador por defecto. Pero eso no es problema. Yo lo que hago es que, como les dije, voy a datos o a data, entro aquí donde dice from text CSV y voy a ir a decirle a Excel pues que yo voy a seleccionar mi archivo y que el delimitador ahora ya no es coma sino que es un punto y coma. Ok, entonces selecciono el archivo que yo voy a cargar, le digo importar y vamos a ver qué dice Excel. Es probable que ya él ya reconoció el punto y coma como delimitador. Entonces ya ahora sí me separó las columnas correctamente, de tal manera que yo le digo importar o load y me crea una nueva hoja con los datos ya tabulados correctamente. Y vean que de nuevo en Excel ya no aparece la línea en blanco, sino que aparecen las filas de datos consecutivas. Ok, entonces voy a cerrar acá, así que no voy a salvar, voy a volver al PyCharm y muy importante, en la parte de lectura del archivo que está aquí al puro inicio, nosotros también podemos colocar o indicarle al PyCharm, a Python, cuál es el delimitador de la lectura. De tal manera que aquí donde yo creo el objeto de lectura, puedo también colocar delimiter igual, y en este caso pues yo voy a poner coma porque los estamos leyendo con coma, ¿verdad? Si los tuviéramos que leer con algún otro separador, pues aquí es donde ustedes colocan el separador para que el archivo se lea correctamente. Ok, entonces vean que si yo lo ejecuto de esa manera, bueno, por defecto la coma, ¿verdad? Por eso era que no lo teníamos colocado en la instrucción. Pero si no fuera coma y fuera otro delimitador, aquí ustedes lo colocan. Si fuera coma, pues no importa porque ya por defecto él lee con coma. Entonces vean que yo puedo ejecutar el programa nuevamente, puedo listar los resultados y los resultados me siguen apareciendo con normalidad. Ok, entonces le voy a decir en esta vez que no voy a guardar y entonces voy a volver al menú principal. Listo. Entonces, vean que ya tenemos nuestro programa debidamente modularizado o diseñado en módulos, ¿verdad? Y ya aquí le podríamos seguir agregando cuestiones, ¿verdad? Para, para hacer nuestro programa más grande. Ok, entonces voy a salir un momentito con 3. Terminamos la aplicación y salimos. Bien, ya para terminar la clase de hoy vamos a agregarle un módulo adicional a nuestro programa. Entonces voy a colocar aquí la opción 3 que va a ser gráfico de resultados a nivel nacional. Ok, por lo tanto ahora la salida de la aplicación va a ser 4. Y en validar opción necesitamos ahora darle
la cuarta opción también al usuario, ¿verdad? Para que escoja. ¿Para qué va a servir este módulo 3 de gráfico de resultados a nivel nacional? Lo que vamos a hacer es generar los resultados nacionales de todo el país y los vamos a graficar también como un gráfico de pastel. Ok, entonces aquí está el módulo 2 y aquí antes del else vamos a colocar entonces el if y sería opción exactamente igual a 3. Entonces aquí tendríamos el módulo de resultados nacionales o a nivel nacional. Entonces aquí lo que queremos hacer es tomar la columna de votos totales para Biden y para Trump y ocupamos sumar todas las columnas. Ok, entonces les voy a mostrar nuevamente el archivo original y vamos a ver qué es lo que queremos hacer. En la columna, recuerden que esta es la columna 0 y esta es la columna 1. En la columna 1 tenemos todos los votos para Biden en cada uno de los estados. Y aquí tenemos los votos para Trump en cada uno de los estados en la columna 2. Entonces lo que queremos es en realidad sumar todos estos valores para obtener cuántos votos obtuvo a nivel nacional Joe Biden y cuántos votos obtuvo a nivel nacional Donald Trump, para entonces poder graficar esos dos valores en un gráfico de pastel, ¿verdad? Y entonces así saber cómo, digamos, cuántos votos sacó cada candidato a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer en el módulo 3. Como vamos a utilizar operaciones matemáticas, necesitamos extraer datos y ocupamos que esos datos sean números y ocupamos extraer datos de columnas. Por lo tanto, es mucho más fácil manejar eso como un arreglo que como una lista. Si fuera una lista tendríamos que ir casi que fila por fila sumando todo por separado. Mientras que si nos pasamos a un arreglo va a ser mucho más fácil manejar la información. Entonces vamos a poner aquí pasando lista original o convirtiendo la lista original en un arreglo. Eso es más fácil. Convirtiendo lista original en arreglo. Ok, entonces vamos a crear resultados. Vamos a ponerle res o pongámosle arreglo arreglo de resultados. Y entonces vamos a utilizar la librería NumPy. Y entonces vamos a crear nparray ¿de quién? De nuestra lista resultados, del original. Entonces ya aquí tendríamos la lista original como un arreglo, es decir, como una matriz. Por lo tanto, ya la podemos manipular como una matriz y eso es más fácil. Y vamos a extraer los datos o extraer los votos de cada candidato en todos los estados. Entonces vamos a crear vectores que van a tener los votos de cada candidato. Entonces yo voy a colocar una matriz, un vector que se va a llamar V Biden, votos de Biden. Recuerden que los votos de Biden dijimos estaban en la columna 1 del arreglo. Entonces sería arreglo resultados de quién, de todas las filas, pero columna 1. Ahí es donde están los votos de Biden. Luego los votos de Trump están en el arreglo de resultados. Vamos a ver. Todas las filas, columna 2. Y recuerden que esto se extrae como caracteres.
¿verdad? Estos todavía no son números. Entonces nosotros tenemos que convertirlos a números para poderlos graficar, para poderlos sumar, para hacer muchas cosas con ellos, o operaciones matemáticas. Entonces vamos a poner aquí convirtiendo vectores a vectores de caracteres a vectores de números. Ok, entonces diríamos vBiden va a ser igual a vBiden punto astype. Recuerdan que esa era la función con la que convertíamos, y lo vamos a pasar a tipo np integer, porque se supone que de nuevo los votos son enteros, no hay números flotantes ahí. Y vamos a hacer lo mismo con trump. vtrump sería igual a vtrump.astype y lo pasamos a np.integer. Ok, entonces ya ahí tenemos, en estos dos vectores tenemos todos los votos que obtuvo Biden en todos los estados, y en este otro vector tenemos todos los votos de Trump en todos los estados. Entonces ahora lo que ocupamos es generar la sumatoria de todos esos votos para saber cuántos votos obtuvo Biden a nivel nacional y cuántos votos obtuvo Trump a nivel nacional. Ok, entonces vamos a sumando los votos de cada candidato en todos los estados. Entonces voy a poner aquí una variable que se va a llamar total Biden. ¿Y quién va a ser total Biden? Va a ser la suma de todos los elementos que tenemos en este arreglo que se llama vBiden. Entonces sería np.sum. Con eso sumamos todos los elementos que hay en un arreglo y sumaríamos los votos de Biden. Entonces ya total Biden va a ser un número, no va a ser un arreglo, va a ser un número y va a ser la suma de todos los votos que sacó Biden en todos los estados de los Estados Unidos. Y generamos también el total para Trump. Sería entonces np.sum y sumamos vTrump. Ok, entonces ya aquí tendríamos los totales para cada uno de los candidatos. Ahora, ya podemos empezar a generar el gráfico. Preparando datos del gráfico de pastel. Entonces recuerden que en el gráfico de pastel nosotros en realidad vamos a tener un vector de etiquetas como en el módulo 2 y un módulo de datos. Entonces voy a copiar esto del módulo 2 y lo voy a copiar y lo voy a adaptar para el módulo 3. Voy a decir control C y me lo voy a traer para acá, control V. Ahora, ¿qué cambios tenemos que hacer? Las etiquetas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Porque tenemos Joe Biden y Donald Trump. Esas son las únicas dos categorías que vamos a tener en el gráfico. Lo que vamos a cambiar son los datos, porque ahora lo que vamos a graficar va a ser primero el total de Biden. No hay que cambiarlo a entero porque ya nosotros habíamos hecho el cambio aquí. Entonces ya este número total Biden es un número entero y lo podemos utilizar tal cual. No hay necesidad de convertirlo a entero como hicimos antes. Y aquí sería total Trump. ¿Ok? Ok, entonces ya tenemos el vector de etiquetas y tenemos el vector de datos. Pues básicamente el resto que ocupamos es lo mismo que tenemos en el módulo 2, ¿verdad? Solo que no ocupamos esto porque en realidad pues como no estamos haciendo búsqueda en el módulo 3, entonces no tenemos que indicar que
que el registro fue encontrado. En este caso pues siempre se va a graficar. Entonces nada más voy a copiar esta parte y pues el gráfico se va a mostrar con el mismo formato. Entonces le voy a hacer pegar acá con control V y vamos a acomodar nada más el título. El título ya no responde a un estado en particular, sino que responde a todo el país. Entonces vamos a poner resultados de la elección o de las elecciones a nivel nacional. Ese sería el título de nuestro gráfico en este módulo 3. Y estaríamos mostrando datos que contienen los totales para los dos candidatos como números, ¿verdad? Y estamos graficando las etiquetas que son Donald Trump y Joe Biden, respectivamente. Los colores van a ser igual, azul para Joe Biden, rojo para Donald Trump, y vamos a mostrar los porcentajes. ¿Ok? Y lo único que nos quedaría aquí sería colocar el mensaje para volver al menú principal. Aquí sí no vamos a repetir el módulo 3 porque en realidad como no estamos haciendo búsqueda en el módulo 3, el resultado pues siempre es el mismo, es el resultado general a nivel de todo el país. Entonces aquí nada más vamos a poner un input que va a ser presione Enter para volver al menú principal. Listo. Entonces ya lo tenemos acá completo el módulo 3 y ahora salimos con 4, ¿verdad? Salimos de la aplicación con 4. Ok, entonces voy a ir hasta arriba y lo vamos a ejecutar completo y vamos a ver cómo nos quedó ahora. Ven que ya tenemos las 4 opciones y vamos a ir a ver el número 1, ¿verdad? Donde tenemos el listado de todos los estados. No voy a salvar, porque ya lo salvé. Y voy a volver al menú principal. La diferencia entre el módulo 2 y el módulo 3 es que en el módulo 2 yo puedo seleccionar un estado en particular, ¿verdad? Yo puedo buscar el estado de Vermont. Creo que se escribe así con D. Ah, no está el estado. Digámosle que sí. Entonces es Vermont con T. El estado de Vermont es con T. Ok, entonces ven que ahí ganó ampliamente Joe Biden. Pero aquí estamos viendo los resultados únicamente del estado de Vermont. ¿De acuerdo? Ahora, voy a volver al menú principal y voy a ingresar al módulo 3, que es donde vamos a ver los resultados generales. Entonces vean que tengo un error. Vamos a ver qué pasó. Creo que estamos usando la columna que no es. Vamos a ir a revisar qué fue lo que pasó en el módulo 3. Que tengo un error. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint en el módulo 3 para ver qué fue lo que ocurrió. Y lo voy a ejecutar paso a paso para poder encontrar el error. Ok, voy a ejecutar hasta el módulo 3. Voy a ingresar de una vez al módulo 3 y aquí estoy. Entonces convertimos el arreglo la lista a arreglo normalmente, ¿verdad? Ok, ya vi cuál es el error. Vean acá que si yo muestro el arreglo que nosotros estamos leyendo, vean que se me olvidó quitar la primera fila de títulos. Entonces, claro, donde intentamos convertir Biden a número, me va a dar un error. Vean acá. Vean que donde extraemos correctamente los votos para cada uno, pero en el voto de Biden
vean que viene el título de la columna en la fila 0. Ese es el gran problema. Entonces, donde yo convierto esa fila a entero en esta instrucción, ahí es donde me va a salir el error. ¿Ven? Porque está intentando convertir lo que viene en la fila 0 de ese vector, que es Biden, a un número entero, y ya sabemos que esto pues no se convierte en un número entero. Ok, entonces el problema es que no le quitamos la columna de títulos a la lista de resultados cuando lo convertimos a arreglo. Entonces tenemos que hacerlo así. Sería lo que vamos a convertir de resultados es en realidad, bueno, podemos cargar o convertir a arreglo todo lo que está en resultados, eso no importa. Y aquí abajo vamos a quitar o quitando la fila de títulos, o quitando, pongámoslo así, los encabezados de las columnas de la fila 0. Lo vamos a eliminar. Entonces, arreglo de resultados va a ser el mismo arreglo de resultados, ¿verdad? El mismo arreglo original, pero vamos a tomar de la fila 1 hasta, bueno, y ocupamos calcular el número de filas. Vamos a ocupar calculando la longitud o el número de filas del arreglo, pongámoslo así, calculando el número de filas del arreglo original. Entonces sería n filas, podemos ponerlo así, sería len de arreglo de resultados. Entonces nosotros vamos a tomar vamos a tomar el arreglo original desde la fila 1 hasta n filas, y vamos a tomar todas las columnas de ese arreglo. ¿Ok? Y de esta manera entonces eliminamos la fila 0, que es la fila que no queremos, que es la fila de los encabezados. Ok, entonces voy a ejecutar esto por partes para ver si funciona bien, y luego ya lo ejecutamos completo. Ok, entonces voy a ejecutar hasta el módulo 3, voy a ingresar al módulo 3 y aquí estamos. Entonces vean que arreglo de resultados contiene la fila inicial, que es la fila que no queremos, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el número de filas que tiene el arreglo original, que son 52 filas. Entonces vean que esto va desde la 0 hasta la 51. Y aquí vamos a tener un problema. Vamos a ver. Entonces, vamos a intentar extraer las filas que nosotros queremos. Y vamos a ver entonces cómo nos quedó. Ok, ya lo extraímos completamente. Entonces vean que tenemos de la fila 0 ahora hasta la fila 50 es la información de todos los estados. Ok, mientras que resultados pues contiene toda la información como lista. Ok, perfecto. Entonces ya lo convertimos. Entonces ahora sí podríamos convertir, bueno, extraer la columna de votos para Biden, extraer la columna de votos para Trump, y vean que en cada caso tenemos ahora puros números en los vectores. Ya no tenemos ya no tenemos palabras en la primera fila. Lo que pasa es que aún esto está como string, ¿verdad? Entonces en las siguientes instrucciones vamos a convertirlos a números. ¿Ok?
De tal manera que entonces ahora los podemos sumar y vean que ya tenemos el número total de votos para Biden y el número total de votos para Trump. De tal manera que entonces ya podemos generar las etiquetas, generar los datos, generar el título del gráfico y crear el gráfico. Ok, entonces vean que ya aquí nos aparecen los títulos a nivel nacional, los resultados a nivel nacional. Ok, entonces le ponemos el título al gráfico, perdón, acá con F8, mostramos el gráfico y le pedimos al usuario que digite Enter para volver al menú principal. Ok, entonces vean aquí donde está el gráfico final, donde vemos que Joe Biden está ganando las elecciones con el 51.75% de los votos. Claro, estos son votos populares, ¿verdad? Recuerden que en Estados Unidos existe lo que se llama voto electoral y al final el candidato que gana es el que tiene más votos electorales. Pero de esta manera podemos ver el resultado de los votos populares. Perfecto, entonces ya tenemos el programa listo. Voy a detener la simulación y voy a ir entonces a quitar los breakpoints. Ya diagnosticamos el problema y voy a correr el programa completo una vez más para verlo ejecutándose. Entonces voy a ir a play y aquí vemos el programa. Bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a detener, perdón, y lo voy a ejecutar desde fuera de PyCharm, ¿verdad? Voy a ejecutarlo desde acá. Y entonces aquí lo tenemos. Si yo muestro el módulo 1, vemos la tabla, vemos que aquí sí el programa nos está limpiando la pantalla, ¿verdad? No voy a salvar porque ya nosotros lo habíamos salvado, pero si usted, bueno, podemos decir que sí, y el archivo simplemente se actualiza, ¿verdad? Volvemos al menú principal, vamos al módulo 2, voy a ver los resultados en el estado de Iowa, y aquí vemos los resultados provisionales para el estado de Iowa, donde pues Trump ganó con el 54.19%. Ok, voy a decirle que no, voy a volver al menú principal y voy a ver los resultados generales. Y aquí tenemos los resultados de la elección a nivel nacional, que es el gráfico que acabamos de ver. De acuerdo, le vamos a dar Enter para volver al menú principal y acá voy a seleccionar 4 para salir de la aplicación y ahí lo tienen, pues ese es el programa que ya pues se mueve de manera más completa y nos permite entonces hacer muchas cosas con el set de datos que nosotros cargamos al puro inicio. En las siguientes clases pues vamos a hacer más ejemplos con otros sets de datos para que ustedes puedan ir planeando y preparando lo que es el proyecto del curso. Entonces sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda ustedes me consultan y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.